pues es el agua que necesita nuestra alma, es el alimento que necesita nuestra alma, ¿va? La palabra del Señor, la presencia del Señor en nuestra vida, y pues es muy importante y también indispensable venir delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos allá por la casa, andamos por la calle, andamos haciendo una y otra cosa, y pues aunque andemos cantando coritos, ¿verdad? O aunque estemos meditando en la palabra del Señor, pues no hay como venir a los atrios, ¿verdad? Presentarle un altar de alabanza y de adoración delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Últimamente como que estamos viniendo muy poquito, ¿verdad? Bueno, pues de lo que se pierden nuestros hermanos, vamos a orar por ellos, ¿verdad? Algunos no pueden estar aquí por enfermedad. Ya escuchamos, el día de hoy estuvimos ahí con nuestro hermano Armando, se vio muy malito, se dieron un buen susto los familiares, la hermana Ivonne se dieron un buen susto porque le dijeron, ¿va? Que había pues sido propenso a que le hubiera dado una embolia y estaba con un dolor de cabeza, le empezaron a dar un chorro de vértigos, y pues pide mucho de sus oraciones para que el Señor lo levante. Yo creo que el Señor lo está metiendo por un proceso, y pues claramente sabemos que el Señor lo tiene que restaurar y tiene que ser el testigo del poder de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a orar por nuestra hermana Chayito, también estuve hoy ahí, y pues ya la lleva también o está mejorando, pero vamos a seguir también orando mucho por ella, y pues por los hermanos que están enfermos, a nuestro hermano Isidro allá donde se encuentra en Durango, y pues por cada uno de los hermanos que sufrimos de una o de otra manera alguna enfermedad. Vamos a entrar, hermanos, en el mensaje de la palabra del Señor. En esta tarde yo le mencionaba, y el hermano Rubén a veces nos lo menciona, que pues que quisiéramos que estuvieran más hermanos, ¿va? Porque todos los mensajes son de suma importancia para la vida de cada uno como creyentes, ¿va? Pero hay mensajes que a veces se necesita, o que necesita escuchar todo el pueblo, ¿va? Este tipo de mensajes, porque a veces es lo que se ve en el pueblo del Señor. A veces carecemos de entendimiento, sin faltar el respeto a alguien, ¿va? Y digo carecemos, a veces no tenemos la perspectiva tocante a las cosas del Señor como nuestro Señor Jesucristo quisiera. A veces nosotros le damos nuestra propia interpretación y llevamos un estilo de vida pues a veces muy conformista, o a veces muy igual al mundo. Llevamos un estilo de vida muy frío, y eso no quiere nuestro Señor Jesucristo con su iglesia, mejor dicho. El tema a considerar, hermano, lleva por título la importancia de la madurez espiritual. ¿Cree usted que sea importante ser maduros nosotros como hijos de Dios? Yo creo que es importante ser maduros. No le estoy diciendo que yo sea maduro, no le estoy diciendo que usted sea un inmaduro. Vamos a considerar el mensaje de la palabra del Señor. Y yo creo, hermano, que es importante entender esto, lo que viene siendo la madurez espiritual. Porque ser maduro o ser inmaduro tiene consecuencias. Si somos maduros, las consecuencias son positivas, y si somos inmaduros, pues las consecuencias son negativas, ¿verdad? Cuando hay madurez en la vida del cristiano, hemos conocido hermanos que porque esto se alcanza, ¿verdad? Esto se tiene que alcanzar de una o de otra manera, lo que viene siendo la madurez. Y a veces conocemos hermanos maduros, a veces conocemos hermanos inmaduros, a veces conocemos hermanos que dicen ser maduros. Pero yo entiendo, hermano, que la madurez no es algo explícito, algo que se tenga que estar diciendo, sino que la madurez se da a entender con nuestro patrón de conducta o con las actitudes que venimos mostrando en el desempeño de nuestra vida cotidiana. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Quisiera empezar con el significado de esa palabra madurez. Su significado, pues es el estado de una cosa o de una persona que ha alcanzado su mejor momento o aspecto, ¿verdad? Podemos hablar de una fruta, podemos hablar de algo material, pero también podemos hablar de una persona, hablando de las etapas de la vida. Pero en esta ocasión vamos a hablar de lo que viene siendo la madurez espiritual. El apóstol Pablo dijo, porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, pues tienen necesidad de leche y no de manjar sólido, porque no pueden y ni aún podéis, lo mencionó el apóstol Pablo. Entonces yo le menciono que es muy importante entender, y no nada más entender, sino alcanzar nuestro mejor momento o nuestro mejor aspecto hablando espiritualmente. Mire, vamos a ir viendo algunas características de lo que viene siendo la madurez, pero también vamos a ver algunas características de lo que viene siendo la inmadurez. Ya usted y yo también vamos a entender un poquito qué características tenemos tocante a nuestra madurez, o qué características tenemos también tocante a nuestra inmadurez, porque todos en determinado tiempo somos maduros, pero también en determinado tiempo yo creo que somos inmaduros. Amén, hermanos. Mire, Mateo capítulo número 5.
Ayúdeme un poquito a glorificar el nombre del Señor, porque de por sí a veces batallamos y luego así lo veo como que se está durmiendo, como que ya quiere que se acabe o como que está a la expectativa así de la hora y pues como que batallamos un poquito más. Vamos a entender a nuestro Señor Jesucristo, vamos a prestarle oído, vamos a poner el sentido de modo que entendamos la lectura. ¿Qué le parece, hermano? Amén. Gloria al Señor. Mateo 5, versículo número 43 al versículo número 48. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice así en el nombre de Jesucristo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Versículo número 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo le menciono que vamos a empezar viendo características de lo que viene siendo la madurez espiritual. La semana pasada hablábamos un poquito tocante al sistema de gobierno, tocante a la ley, y hablábamos también a la gracia que ha manifestado nuestro Señor Jesucristo y que usted y yo hemos alcanzado pues ese beneficio de haber conocido la gracia de nuestro Señor. Pero dice, oísteis que fue dicho, va, algo que fue dicho allá en la ley. Amarás a tu prójimo, dice, y aborrecerás a tu enemigo. Pero cuando el Señor establece su sistema de gobierno, dice, mas yo les digo, amad a vuestros enemigos, y lo dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. No sé, hermanos, si usted en determinado tiempo, lugar y espacio, pues ha vivido circunstancias negativas. A lo mejor lo han ofendido, a lo mejor lo han menospreciado, a lo mejor lo han ultrajado. A lo mejor alguien, no que usted se enemiste con la gente, pero a lo mejor alguien lo ve como un enemigo y le está haciendo la guerra y le está haciendo la vida de cuadritos y le está haciendo la vida imposible. Y en determinado tiempo como que ya también lo empezamos a ver como nuestro enemigo. Ya nos empieza a caer mal, ya nos damos cuenta que no lo soportamos, que es mejor evitar a esa persona y empezamos a pensar que a lo mejor es que le demos la vuelta, pero la palabra del Señor nos está diciendo que si somos maduros vamos a orar por esa persona y vamos a amar a esa persona. Ya no queda cabida, ¿va?, para lo que fue dicho en la ley, que amáramos a nuestro prójimo, pero que aborreciéramos a nuestro enemigo. Nosotros, hermano, tenemos ¿cómo le podemos decir?, la responsabilidad de orar y de amar a los que os persiguen, a los que nos ultrajan. Y sigue diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y lo dice, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Fíjese ¿cómo le podemos decir? ¿Qué etapa de madurez? Dice que el Señor Jesucristo hace que su sol salga sobre buenos y malos, llueve sobre justos, llueve sobre injustos, porque sabemos que en el Señor no hay acepción de personas. Pero cuando nosotros, hermanos, si nosotros somos inmaduros, nosotros sí vamos a hacer acepción de personas. Nosotros vamos a abrazar a quien nos abraza, nosotros vamos a procurar a los que nos procuran, a los que nos llevan bien con nosotros, salimos a comer juntos, vamos y socializamos juntos, le doy la vuelta a mi hermano porque no concuerda conmigo, porque no pensamos de la misma manera, porque tuve un problema con él, y empieza a ver, ¿cómo le podemos decir? Aunque no queramos, pero empieza a ver ya lo que viene siendo acepción de personas en nuestro pensar y en nuestro corazón. Pero la palabra del Señor nos está diciendo que así como nuestro Señor no tiene acepción de personas, nosotros también no tenemos que hacer acepción de personas. Nos traten bien o nos traten mal, ¿verdad? Esa es una responsabilidad de nosotros, amar a quien nos persigue, e incluso dice, bendecid a los que os maldicen.
¿Sí sabía usted que no únicamente maldecir es decir una culebra, lo podemos decir, o decir una mala palabra, como a veces creemos? Maldecir, como la misma propia palabra lo dice, es maldecir. A veces no sabemos decir las cosas. Y cuando la otra persona no tiene la misma capacidad de comprender y yo le digo las cosas, yo estoy maldiciendo. Pero la otra persona, si yo me siento maldecido, mi responsabilidad es bendecir a la otra persona. Porque si el diablo nos engaña, hermanos, también nosotros vamos a maldecir. A lo mejor no de labios, pero con nuestro corazón empezamos a maldecir. No le decimos así de esas malas palabras que conocemos allá afuera, pero empieza a venir una serie de pensamientos negativos tocante a esta otra persona. Y ya bajita la mano estamos maldiciendo. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y lo dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos pues eran unos religiosos, era alguien también sectario. Y hermanos, nosotros no tenemos que caer en la condición del religiosismo, ¿verdad? No debemos de abrazar a quien me abraza, no debo de amar a quien me ama. Nosotros como cristianos, aunque tengamos diferencias o tengamos indiferencias, aunque en determinado tiempo tengamos problemas, o sea, nosotros tenemos que abrazar a todos nuestros hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Es cierto, también concuerdo, y la escritura da margen, cuando ya un hermano pues no se puede, que da muchos problemas, mi responsabilidad es saludarlo, a lo mejor evitarlo por salud, ¿verdad? Por bienestar de ambas partes, pero mi responsabilidad es saludarlo, ¿verdad? Mi responsabilidad es orar por él y mi responsabilidad es bendecirlo, para no caer en una condición, ¿cómo lo podemos decir? Pues religiosa, ¿verdad? En pocas palabras. Y lo dice, y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Va? Nosotros tenemos que abrazar, pues, aunque a veces no queramos, ¿va? A los borrachitos, a los que nos inquietan, a los que nos traen a veces, estamos muy en paz y llegan y nos empiezan a pedir cosas. No le voy a decir que ande así abrazándolo y abrazándolo, ¿va? Pero también no lo podemos hacer acepción, ¿va? No podemos hacer acepción de personas con ellos. El versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa palabra perfecto es del griego teleios, y su significado, su raíz etimológica es alcanzar madurez mental y carácter moral. Eso es ser perfecto en la obra del Señor, o sea, alcanzar una madurez mental, una madurez de mente, o sea, ya no pensar como un niño, y ahorita lo vamos a ver, pero también un carácter moral, ¿verdad? Eso es alcanzar madurez. Las formas de crecer y madurar, yo sacaba una información, son las siguientes. Crecer y madurar en calidad, hablando en calidad de vida, estamos hablando de la madurez espiritual, o sea, ser mejores cristianos. Si el día de hoy fui un mejor cristiano o fui un buen cristiano, bueno, yo tengo que luchar o tengo que procurar el día de mañana ser un mejor cristiano. Si el día de hoy manifesté, no sé, con algún familiar, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, si manifesté un errorcito, ese errorcito no me tiene que perseguir el día de mañana. O sea, yo tengo que crecer y madurar en calidad, desarrollar el carácter de Cristo como individuos, porque hemos tenido la mente de Cristo, lo dice su palabra, hemos adquirido el carácter de Cristo, pero mi responsabilidad es desarrollarlo. O sea, no nada más decir que tengo el carácter de Cristo, que me sé la escritura completa, sino que yo tengo que desarrollar el carácter de Cristo individualmente. Madurar y crecer de una forma integral, aprender y conocer todo lo relacionado con el consejo del Señor. ¿Va? Estas son las formas en que nosotros podemos crecer y alcanzar una etapa o nuestro momento o aspecto, un mejor momento o un mejor aspecto. Mire, vamos al libro de Gálatas, capítulo número 4. Aleluya. Ahorita vamos a ver algunas características de inmadurez y todos, para que usted no se vaya a ofender y vaya a decir, es que el hermano lo está diciendo por mí. Todos hemos estado en esta situación, a lo mejor vamos a estar en esta situación, pero les tenemos que mencionar, hermano, para si hemos estado o vamos a estar en esta situación, estemos a la altura de las circunstancias y mostremos madurez, o sea que no mostremos inmadurez. Gálatas 4, versículo número 1 y versículo número 2. Dice de la siguiente manera, también digo, entre tanto que el heredero es niño,
en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores o administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice, entre tanto que el heredero, esa palabra heredero es del griego klerónomos, su significado es poseedor. O sea, entre tanto que el poseedor es niño, en nada difiere del siervo, dice, aunque es señor de todo. Y lo sigue diciendo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Si nosotros hablamos figurativamente, hermano, estamos hablando de un heredero. Estamos hablando de alguien que posee una heredad, perdón. O sea, si nosotros hablamos de herencia, podemos tipificar por las bendiciones del Señor. O sea, para poder disfrutar de la herencia o para poder disfrutar de las bendiciones del Señor, tenemos que madurar. Tenemos que saber hacer con la unción, tenemos que saber qué hacer con la autoridad, con el poder y con las riquezas, hablando de las bendiciones que nos tiene preparados nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros somos inmaduros, hermanos, si nosotros no hemos crecido espiritualmente, el Señor nos ha regalado o nos tiene preparada una herencia, se lo dijo Abraham. O sea, la herencia hablando de sus promesas, hablando de las bendiciones. Si nosotros no sabemos qué hacer con la unción, porque todos queremos unción, si nosotros no sabemos qué hacer con el poder, si nosotros no sabemos qué hacer con las riquezas, ¿por qué no mencionarlo? El Señor no nos las puede entregar porque nada diferimos de los siervos. O sea, aunque somos señores de todo, lo podemos decir de esta manera. Aunque es algo que nos pertenece, porque son promesas de nuestro Señor Jesucristo, el Señor no nos las puede entregar porque somos inmaduros y no sabemos qué hacer con las bendiciones que nos tiene que entregar el Señor Jesucristo. Podemos pensar y decir, bueno, ¿por qué yo estoy batallando si soy hijo de Dios? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué me estoy enfermando? Si yo tengo la promesa que tengo que ser bendecido. Pero a lo mejor todavía soy niño y cuando soy niño en nada difiero del siervo, aunque soy señor de todo. Entonces, yo tengo que aprender a madurar, hermano, para poder disfrutar de las bendiciones que el Señor Jesucristo tiene para conmigo y tiene para con mi familia. Porque imagínense que el Señor delegue de su unción a alguien inmaduro. Imagínense que el Señor le dé de su gracia a alguien que va a ser soberbio. A veces le preguntamos, bueno, Señor, ¿por qué no podemos cantar? Solamente el Señor sabe. A lo mejor somos inmaduros y tenemos una buena voz y andamos humillando a los demás. A lo mejor tenemos riquezas y soy inmaduro y ando viendo a los demás para abajo, como dijo Isaías. Quítate, apártate de mí porque yo soy más santo que tú. A lo mejor queremos poder, pero no le vamos a dar un buen uso. A lo mejor vamos a malgastar la herencia que nuestro Señor Jesucristo nos tiene que dar. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa inmadura. Por eso dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Dice, mas está debajo de tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. A veces no logramos entender, hermanos, pues a esos hermanos, a esos cristianos que no se dejan administrar su vida espiritual, que no reconocen a un pastor, que no reconocen un ministro. Estamos bajo tutores. No nacimos o cuando venimos al Señor no crecimos sabiéndolo todo. No alcanzamos la madurez de un día para otro, o incluso es algo que a lo mejor no hemos alcanzado. Nosotros necesitamos líderes espirituales que estén administrando nuestra vida. Tenemos que dejarnos conducir, tenemos que dejarnos, no sé, incluso exhortar, porque somos niños. Y cuando somos niños pensamos como niños, actuamos como niños, no tenemos o no manifestamos en realidad el fruto que conlleva ser maduros. Entonces el Señor, o aunque somos poseedores de todo, le estoy hablando, hermano, que la inmadurez no es un pecado. No, es algo que tenemos que superar. Porque dice el heredero, pero dice que es el poseedor. Nosotros somos poseedores de las promesas del Señor. Nosotros tenemos la salvación por promesa, los cielos nuevos, la tierra nueva, donde mora la justicia. Nosotros somos poseedores de esa tierra y todo lo que conlleva venir y pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Mire, 1 Corintios capítulo número 13. 1 Corintios capítulo número 13.
Versículo número 11. ¿Ya lo tiene, hermano? De Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Estábamos viendo, entre tanto que el heredero es niño, pues de nada difiere de su señor. Y aquí nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Lo dice, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo, hermano, usa un ejemplo y pone a un niño que es inmaduro, un niño que todo lo toma por un juego, nada lo toma en serio, un niño que por todo se siente, un niño que por todo llora. Si usted le quita un juguete, pues él va a llorar, él va a pelear. Si usted no le hace caso, él se va a sentir herido, él se va a sentir, ¿cómo lo podemos decir?, ignorado. Él todo lo va a tomar personal porque es un niño. Vea, y los niños son vulnerables y los niños son sensibles, y todo lo que usted haga, todas las acciones que usted haga, si el niño está vulnerablemente hablando sensible, pues él todo lo va a tomar por mal. Por eso dice, cuando yo era niño pensaba como niño, pero dice, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho dejé lo que era de niño. ¿Cómo juzgamos nosotros, hermano, las acciones de los demás? ¿Cómo juzgamos nosotros, hermano, los comentarios de los demás? Si juzgamos y comentamos o agarramos los comentarios de los demás como niños, vamos a ser una persona que todo lo vamos a tomar personal. Si un hermano pasa y no me saluda, está enojado conmigo. Ya es algo personal, porque soy niño, porque soy inmaduro. Algún hermano va a pasar y va a mover esta flor y lo hizo por mí, porque yo la había puesto ahí. Es algo personal, porque soy niño, porque estoy juzgando como un niño. O sea, todo comentario, toda acción que la gente haga, lo vamos a tomar para nosotros. Lo hemos dicho y suena así como que sarcástico, pero es la verdad. Pasa una mosca y si se le paró a mi hermano de un lado y a mí no se me paró, algo tiene conmigo esa mosca. O ya está ahí maquinando algo con mi hermano esa mosca. Porque somos niños, juzgamos como niños, o sea, nuestra perspectiva es inmadura. Nuestra perspectiva no ha dejado lo que es de niño, no ha dejado ni la actitud de niño, ni el pensamiento de niño, ni el juzgar como niños. O sea, tenemos todavía la tetera en nuestra boca. No hemos dejado la tetera, no hemos dejado el pañal, lo podemos decir de esta manera. Y es tiempo, hermano, por eso dice, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Yo creo, hermano, que es el tiempo que dejemos todas esas niñerías. Que si me saludó, que si no me saludó, que si cantó este canto, que si predicó esto fue por mí, que si me vio, que si no me vio, que si esto, que si el otro. Nosotros venimos, hermano, a este lugar para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No venimos a socializar. Si yo no hago un amigo, a mí no me interesa, aunque es parte, pero yo vengo a alabar el nombre del Señor Jesucristo. O sea, yo no vengo aquí a hacer amigos. Yo mis amigos los voy a hacer allá afuera. Yo mi familia la voy a tener allá afuera. Para todas las cosas hay tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, todo tiene su tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para crecer, tiempo para morir. Lo dijo el Eclesiastés, lo dice de esta manera, pero nosotros, hermanos, tenemos que dejar todo lo que es de niño. Esas son características de inmadurez. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Gloria al Señor. Segunda de Pedro 1. Cuando somos niños, hermanos, somos muy menguantes, somos personas de doble ánimo, fluctuamos en nuestro servicio a Dios porque somos niños y Dios no tiene la culpa. Si el hermano lo saludó, si el hermano no lo saludó, si el hermano lo ofendió, Dios no tiene la culpa y yo no tengo por qué fluctuar en mi servicio a Dios. Puedo caer en la condición de ser un hombre de doblado ánimo, y el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Somos inconstantes en la obra del Señor. Segunda de Pedro 1:3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Lo hablábamos, que somos poseedores de todas estas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia,
y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios afecto fraternal, y en el afecto fraternal amor. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Verdad que yo le mencionaba al principio que tiene consecuencias tanto negativas como positivas ser inmaduro o ser maduro? Aquí nos está diciendo que nosotros debemos de poner toda diligencia, pero dice, mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia. Hay hermanos que dicen, yo soy bien maduro, porque a lo mejor conozco letra, pero en mi fe no muestro virtud. O sea, está hablando de virtudes cristianas. Cuando alguien muestra virtudes cristianas es porque ese hermano es maduro. Pero cuando alguien no muestra ninguna virtud cristiana, ni muestra fe, ni muestra poder, ni muestra conocimiento, ni muestra templanza, ni muestra paciencia, y mucho menos temor de Dios, y menos afecto fraternal, déjeme decirle que usted es un inmaduro. Que no ha alcanzado a comprender, no ha alcanzado a ver desde la perspectiva de Dios, que no ha conocido a Dios porque no tiene estas cosas. Pero yo le estoy diciendo que usted es un inmaduro, pero el apóstol Pablo lo dice, que somos ciegos, que tenemos la vista muy corta, o sea, que no tenemos visión. Y lo dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, procurad esto, o sea, procurad ser maduros. Dice, más afirmar nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Me llamó la atención cuando dijo, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Otra de las formas, hermano, en que nosotros podemos mostrar inmadurez es cuando nos acechan los problemas. Cuando vienen los problemas a nuestra vida, cuando vienen las enfermedades a nuestra vida y no sabemos estar a la altura de las circunstancias, muchos olvidamos la antigua purificación de nuestros pecados. No nada más nosotros, lo mostró un varón de Dios. Mire, vamos a verlo en el Salmo número 73. No era favorable las cosas que él estaba viviendo y se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados. Mire, Salmo 73, 13. ¿Ya lo tiene, hermano? Esto lo dijo Asaf, Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. Imagínese, hermano, vienen las circunstancias, vienen los problemas, vienen, no sé, usted, que porque no siempre estamos, o luego alguien dice, no todo en la vida del cristiano es color de rosa. Tenemos problemas, tenemos necesidades, vienen cosas no muy favorables a nuestra vida. Y aquí este varón mostró inmadurez y dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Qué podemos decir nosotros? No, pues yo me bauticé. Yo creo que estaba mejor antes, cuando no conocía al Señor, no tenía tantos problemas, no me veía envuelto en tantos chismes, no sé, me podía defender, no me ofendían tanto. Y empezamos y hacemos declaraciones como que añoramos nuestra vida pasada. No, es que yo en otro tiempo, cuidado, y es que yo en otro tiempo, y es que yo en otro tiempo. No, hermanos, o sea, tenemos que olvidar nuestros antiguos pecados. Lo que no tenemos que olvidar, que el Señor nos los ha perdonado. Y aunque estemos en cosas o en circunstancias adversas, no debemos de decir como este hombre. O sea, dijo, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Por qué? Porque había inmadurez. Y lo dice, pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. Hermano, yo creo que no se compara tener una vida de pecado, aunque estemos pasando por circunstancias adversas en nuestra vida. También en el mundo las pasamos, pero a lo mejor no nos dábamos tanto cuenta, lo podemos decir porque ya era un estilo de vida. Nuestro estilo de vida era una vida de problemas, era una vida de estar los unos contra los otros, era una vida de ofensas, era una vida de envidias.
y venimos a los caminos del Señor, el enemigo nos empieza a meter eso en la cabeza. En vano has purificado tu corazón, en vano te has bautizado, en vano te reúnes cada servicio, en vano haces el esfuerzo para ir a la iglesia. Sigues teniendo problemas, y si somos inmaduros, le vamos a creer a nuestro enemigo. 1 Corintios capítulo número 3. A veces hay hermanos que dicen, no hermano, yo soy bien maduro. Y luego hay desacuerdos, y luego hay celos, y luego hay pleitos, y somos bien maduros. ¿Qué nos dice la palabra del Señor tocante a esto? 1 Corintios 3, versículo número 1. ¿Lo tiene, hermano? Dice, de manera que yo, hermanos, fíjese, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. Mira, hermano, no lo voy a decir por ahorita o no, ni por alguien en especial. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, de manera, hermanos, que no pude hablar es como espirituales. No sé, ¿verdad? Yo veía ayer, el día de ayer al hermano Rubén y como que decía, es que estoy predicándoles algo que tiene que ver con ustedes y no hay atención. Se están durmiendo, o sea, como que es incómodo. O sea, ¿qué es lo que estamos manifestando? Estamos manifestando carnalidad. Entonces el apóstol Pablo dice, no, pues es que no les puedo hablar como espirituales. O sea, no les puedo dar de comer vianda, o sea, les tengo que dar de comer, o les tengo que dar el chupete, les tengo que dar leche. Fíjese lo que está diciendo, y eso pasaba en la iglesia de Corinto. Eso pasa también en la actualidad, no ponemos atención, nos estamos durmiendo, nos vamos al baño, nos vamos a tomar agua, no queremos escuchar el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque somos carnales, porque no somos espirituales, porque somos inmaduros. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y lo dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, y lo dice, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Verdad que las divisiones indican madurez? ¿Verdad que los celos indican madurez? ¿Verdad que las contiendas indican madurez? ¿Verdad que las disensiones indican madurez, hermano? ¿Verdad? O sea que si entre nosotros hay celo por algo, si en nosotros hay celo por alguien, si entre nosotros de repente hay una contienda ahí con mi hermano, dése cuenta que somos inmaduros. Tiene que haber templanza en nosotros, o sea, tiene que haber bondad en nosotros. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Que si llega alguien y me ofende, yo lo tengo que bendecir. A veces así queremos aparentar mucha madurez, pero apenas nos pican las costillas, nos sale el Pedro Gil que está dentro de mí. Y pretendo ser muy maduro. Y yo volteo a ver a mis hermanos, estos inmaduros. No, estos inmaduros, yo soy muy maduro. Pero apenas me pican las costillas y saco las garras, soy inmaduro. Simplemente el momento de decir que estoy siendo maduro, ya estoy diciendo que soy un inmaduro. ¿Verdad? Porque la inmadurez no es explícita, la madurez no es explícita. La madurez se da a entender o se sobreentiende que somos maduros con nuestros frutos. Vaya, así lo mencionó el Señor, por sus frutos los conoceréis. Mire, ya vimos algunas características de madurez, la que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que abrazar a los que nos ultrajan, a los que nos maldicen, tenemos que orar por ellos, tenemos que prestar atención a la palabra del Señor, tenemos que prestar atención al consejo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que prestar atención a la exhortación de nuestros líderes espirituales, de quienes administran nuestra vida espiritual. Ya estuvimos viendo esas características, también vimos características en estos versículos de inmadurez, pero yo también veía algo y apunté algunas, hay muchas, pero algunas características de una persona inmadura. Mire, yo le mencionaba ahorita y se lo voy a repetir. Número 1, es una persona de doble ánimo, o sea, fluctuante en su servicio a Dios. Es una persona inmadura.
Es una persona impaciente, no deja las cosas en las manos de Dios, sino que todo lo quiere solucionar por su cuenta. Es una persona que todo lo toma personal, todo comentario y acción de la gente los toma para ella. Es una persona que desea ser reconocida. O sea, si hacemos algo en la obra del Señor, yo quiero ser reconocido. Ya no quiero reconocer al Señor, sino que yo quiero ser reconocido. Ahí también estoy mostrando inmadurez. Es una persona que no quiere dañar su reputación, o sea, procuran ser algo que no son. Hay personas que procuran y que quieren aparentar y algo que no son. Allá en su casa se agarran como perros y gatos, allá en su casa ni siquiera se meten a las cosas del Señor y vienen y aparentan algo que no son. Porque no quieren dañar su reputación humana. Aunque estén mal ante la presencia del Señor, eso es inmadurez. O sea, nosotros tenemos que ser humildes, nosotros tenemos que reconocer. Y bueno, hay un dicho que yo comparto y dice, o sea, yo prefiero ser odiado por lo que soy que ser amado por algo que no soy. Hay personas que son amadas por algo que no son. Todo eso es inmadurez. Y lo dice, o sea, en pocas palabras, quieren agradar a los hombres antes que a Dios. Una persona que es una aquí y es otra allá en la iglesia, otra allá en la casa, en realidad quiere agradar a los hombres y no busca agradar a Dios. Yo lo he mencionado muchas veces, estamos bien preocupados. ¿Qué piensan las personas de mí? ¿Qué piensa el pastor? ¿Qué piensan los hermanos? Bueno, ¿y qué piensa Dios de mí? Allá en mi casa es donde yo en realidad tengo que comportarme como un cristiano. Errores siempre los vamos a tener, eso es un hecho, y también no debemos estar juzgando a los demás, pero allá en mi casa yo tengo que mostrar santidad, o sea, apartado del pecado en mi casa, no nada más en la iglesia. Eso es cuando alcanzamos cierto grado de madurez. Y hay muchas cosas, hermano, que podemos mencionar, que podemos ver, pero yo creo que es necesario, hermano, que alcancemos un mejor momento espiritual, un despertamiento espiritual, que en realidad disfrutemos de la palabra del Señor cuando se esté emitiendo, que disfrutemos de las alabanzas, que disfrutemos del consejo que se nos dé, que disfrutemos la manera que nos están administrando en nuestra vida espiritual, que no reneguemos, ni que queramos hacer lo que nosotros queramos. Yo creo que ahí mostramos madurez, sujetarnos a nuestras autoridades. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues mi deseo es que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que oremos los unos por los otros. Yo siempre voy a decir eso porque si alguien es inmaduro, yo creo que soy yo. ¿Verdad? Yo creo que yo he mostrado más que usted inmadurez y pues le ruego que ore por mí. ¿Qué le parece? Que yo voy a orar por usted. Dios lo bendiga mucho y que Dios los guarde.